comenzar este video, quiero que hagamos un repaso general de esta increíble ciudad ubicada al sureste de Florida. Miami es considerada una ciudad global de importancia en las finanzas, el comercio, los medios de comunicación, entretenimiento, artes y comercio internacional. Y como dato curioso te doy algo antes de empezar. El 75% de los que habitan Miami hablan el español, por lo cual solo el 25% habla en inglés. Es un dato muy loco, pero es real. El nombre de Miami significa agua dulce o grande. Otro dato, Miami es la capital mundial de los cruceros. También era considerada un lugar de vacaciones de las estrellas en los años 50 y 60. También es una ciudad que vive a pleno el deporte y te vas a dar cuenta que en las calles, más precisamente cerca de sus costas, hay gente haciendo todo tipo de deportes. Y último dato, la antigua casa de Versace es la tercera más fotografiada en los Estados Unidos. Bueno, nada, fueron unos datos breves que te di. Habiendo hecho este breve resumen, comenzamos con el video del día de hoy. Bueno, nada, antes de comenzar el video, muy feliz año para todos y todas. Espero que arranquen un año lleno de proyectos, principalmente de salud, porque sin la salud directamente no podemos hacer nada, y eso es verdad. Ya lo pudieron comprobar en estos 2 últimos años lo que sucedió con el COVID. Así que principalmente brindemos porque todos y todas tengamos buena salud. Por otro lado, todos los proyectos que se vienen a lo largo de este 2022 va a ser un año desafiante para todos y todas, ¿sí? Así que nada, el video de hoy lo que vamos a hacer hincapié directamente es a la ciudad de Miami, ¿sí? Más precisamente en la Florida y sus alrededores. ¿Por qué me basé en este video? Bueno, porque por ejemplo de acá desde Argentina hay mucha gente que suele ir a Miami. Hay muchos argentinos que se van a vivir a Miami, al igual que en Europa, Italia y España, que son los 2 países que la gente más quiere emigrar. Miami es otro de los destinos en general en Latinoamérica, de las ciudades que más se quieren habitar para ir a trabajar, vivir, disfrutar, etc. Así que nada, vamos directamente a la presentación, no los quiero entretener mucho. Vamos a ver algo de lo que vieron recién, que espero que les haya gustado. Si te gustó y te gustó, Gustín, para todos, no sé si está bien eso que dije, pero bueno, si te gustó el video, obviamente déjame un like y suscríbete al canal, que es gratis. Así me ayudas a que sigamos creciendo. Bueno, nada, como ven acá en la pantalla, país Estados Unidos, ya lo sabrán, me van a decir Leo, es re obvio, sí, bueno, pero hay gente que quizás no lo sepa. El estado de Florida, su población es de aproximadamente 5,5 millones, su moneda claramente es el dólar y el idioma oficial es el inglés. Pero como escucharon al principio del video, el 75% de los latinos, mejor dicho, sí, de los latinos se encuentran acá en Florida, por lo cual es el idioma prácticamente principal. Solamente un 25% habla el inglés. ¿Dónde está? Bueno, el lugar es muy estratégico. Hacia el sur limita con Cuba. ¿Qué clima tiene Miami? Miami tiene un clima tropical. Como lo pueden ver aquí en pantalla, prácticamente todo el año hace calor, ¿sí? Tiene un clima bastante lindo. Vamos a lo importante, ¿cuánto podemos ganar acá en Miami? Antes que nada hago la aclaración, me fijé en varias fuentes, ¿sí? Como siempre lo hago, investigo mucho, también consulto en gente que está en Miami viviendo, etc. Yo me basé en este caso en un sueldo básico, ¿sí? De una persona que se quiere ir y que no se quiere trabajar en un McDonald's, quiere trabajar en un Burger King, en un local de comidas. Bueno, la hora promedio de lo que están pagando es entre 10 y 11 dólares, como ven aquí en pantalla, por lo cual si trabajan 8 horas por día, ¿sí? De lunes a viernes, aproximadamente van a estar sacando 1.700 dólares por mes, ¿sí? Esto me fijé también en otra de las fuentes que es muy importante, se los dejo aquí abajo para que después ustedes lo verifiquen, todas las posiciones, todas las búsquedas vigentes que hay actualmente, que lo pueden filtrar, es el sitio Glassdoor, ¿sí? Ese sitio está muy bueno porque permite que las personas también puedan comentar de una determinada empresa y a su vez puedan decir los sueldos que ganan en cada una de estas compañías. Así que está muy bueno, hay mucha información, investiguenla ustedes directamente, la página es glassdoor.com. Yo de todas formas se los dejo aquí abajo. Así que bueno, ese es un dato muy importante, es como un LinkedIn de allá de Estados Unidos. Ahora vamos al otro tema. A ver, si yo gano 1.700 dólares más o menos, ¿cuánto me sale alquilar un departamento, no? Esa es la gran
incógnita, o es la gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos todos. De lo que me estuve fijando en general, a ver, vayamos un poquito fuera de lo que es Miami Beach, o sea, donde es la primera línea de la playa, que es donde todo el mundo quiere ir, pero es el más caro. Ahí arrancan desde $2.500 para arriba, un 2 ambiente. No sé qué toqué, se me apagó todo y dije, ¿qué pasó? ¿Se cansó la cámara de todo lo que estoy diciendo? Bueno, puede ser, puede pasar. Bueno, nada, volviendo al tema. ¿Cuál es el costo de vida en Miami? ¿Sí? Lo que les estaba explicando es que si estamos en la primera línea de la playa, obviamente es carísimo. Vamos a alquilar un departamento por no menos de $2.500. Es imposible, por lo cual si ganan 1.700 están al horno. Lo importante acá es alquilar un departamento. Yo les voy a dejar aquí abajo. Es como una especie de Airbnb, ¿sí? Es un sitio en donde ustedes pueden poner cuál es el presupuesto que ustedes tienen para alquilar. ¿Sí? Yo les recomiendo, como lo ven aquí en la pantalla, el valor aproximadamente de $1.350. Esto es lo que se arranca un departamento en general de 2 ambientes, o sea, living y dormitorio. Acá le decimos en Argentina 2 ambientes. Bueno, aproximadamente de comida van a gastar más o menos $270, como lo ven aquí. Servicios en general, luz, internet, cable, unos 280. Celular, abono mensual 30, transporte público 70 y gastos médicos, que es algo que tienen que tener en cuenta. Los gastos médicos, ¿sí? Es caro. Miami, en ese sentido, y en general Estados Unidos, todo lo que es medicina es caro. Pero bueno, tienen que tener en cuenta que esto no lo pueden dejar de lado, ¿sí? Es algo importante. Como les dije hace un rato, la salud es importante y se la tienen que jugar acá, garpando aproximadamente $200 por mes de un plan de salud, ¿sí? Bueno, acá está el problema, si lo ven aquí abajo. ¿Por qué puse esto? Porque en total vamos a tener $2.200 por mes, ¿sí?, de costos fijos. Y si nosotros ganamos 1.700, estamos al horno. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Si te querés ir a Miami, te recomiendo no te vayas solo, ¿sí? O te vas con un amigo, algún familiar, o te vas en pareja, de a 2. Tiene que ser así, créeme, porque si no te vas a complicar la vida al pedo. Entonces, como ven acá, si ustedes van luego a laburar, no sé, por poner un ejemplo, a un McDonald's, bueno, por ahí otro gana más que el otro, está perfecto, pero vamos a lo lineal, que los dos ganen lo mismo en 2 lugares de comida rápida, ¿sí? Bueno, van a estar sacando $1.700 más o menos, 1.760 como puse acá. Si tienen $1.100 de gastos, o sea, los 2.200 de recién lo dividen por 2 y van a tener $1.100. Ahí van a poder ahorrar 600, casi $700 por mes. Entonces, acá es donde está la clave, ¿sí? Si se quieren ir solos, tienen que pegar un laburo no menos de $2.500 para darse ese lujo de poder mantenerse solos. Si no, de a 2, gente, es así. De a 2 va a ser más fácil todo. ¿Cuáles son los requisitos? Que acá voy a hacer otro video. Estoy juntando toda esa info porque hay mucha información de todas las visas que hay para emigrar a Estados Unidos. Pero a grandes rasgos tienen que tener un pasaporte válido, como lo ven aquí, por lo menos de 6 meses con vigencia. Tienen que pedir un formulario, ¿sí?, para solicitar la visa de inmigrante y registro para extranjeros. 2 fotografías tamaño pasaporte. Prueba de autonomía financiera significa que ustedes de alguna forma pueden afrontar esos gastos, ¿sí? Y los formularios de examen médicos completos. También a todo esto le van a pedir hoy en día PCR negativo en el aeropuerto. Bueno, una serie de documentos que tienen que tener y lo pueden ir haciendo de a poco. Lo que sí, yo les recomiendo que hagan las cosas bien y de forma legal. Por eso próximamente voy a sacar un video con todas las visas necesarias y todas las que hay de alguna forma para que ustedes puedan emigrar a Estados Unidos. Así que bueno, nada, este fue un video que espero que les haya gustado, les haya servido. Vamos a hacer más videos también relacionados directamente a lo que es Miami en sí. Y bueno, nada, nos vemos próximamente. Les mando un beso grande a todos. Gracias por seguirme y ver todos mis videos que saco a diario, semanalmente, etc. Nos vemos hasta la próxima. Chao.